El 57 nos dice, el 57 es interesante, nos dice un cuerpo desciende por un plano inclinado 45 grados sobre la horizontal bajo la acción de su propio peso. Hasta aquí, como siempre. Ahora bien, dice, halla la fuerza paralela al plano inclinado que debe ejercerse para que descienda con velocidad uniforme si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,1. Aquí voy a empezar dibujando el diagrama de, más que el diagrama de fuerzas, el plano inclinado para hacernos una composición de lugar. Entonces tengo la superficie horizontal, tendría el plano inclinado, tengo un ángulo, ahí va, un ángulo alfa, este ángulo alfa es igual a 45 grados, muy bien, y ahora tengo un cuerpo, dibujo el cuerpo, por ejemplo, tal que así, bien. Imaginaos, este cuerpo ya hemos hecho muchos ejercicios que por su propio peso, lógicamente, desciende, ¿vale? Por su propio peso porque el peso, ¿vale? Se descompone en dos. Bien, mira, lo voy a plantear y luego iré deshaciendo. Lo que hemos visto hasta ahora es que teníamos dos ejes y que esta era la fuerza peso y que al descomponerse esta fuerza peso horizontal, ¿vale? Esta fuerza es la que hacía que descendiera en esta dirección. Muy bien. Si desciende en esta dirección, y también veíamos que ¿qué pasaba? Que si nosotros dejábamos en reposo, dejábamos aquí el cuerpo, del reposo empezaba a andar, por tanto cogía una aceleración. Este cuerpo desciende con una aceleración. ¿Y qué sucede? Que nosotros vamos a ejercer una fuerza por aquí para que al final, al ejercer esa fuerza, se contrarresten y llegue al punto en que la velocidad sea igual a constante. No sé si me explico. Es decir, repito, imaginad, tenéis un atril, tenéis una rampa en casa, en el garaje, el acceso, y dejáis caer una pelota. Vale, del reposo empieza a acelerarse y tiene una aceleración, por tanto hay una fuerza que la ejerce el propio peso. Pero si yo pongo la mano en contra para que baje poco a poco con una velocidad constante, significa que la suma de fuerzas, la suma de las fuerzas a favor menos fuerzas en contra será igual a 0. ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, ¿qué sucede? Que la aceleración será igual a 0. Ahora voy a tirar para atrás y empezamos el ejercicio. Muy bien. Entonces, diagrama de fuerzas, tal y como hemos estado viendo. Lo que hemos visto es, con lo que nos han dicho, primero, antes de diagrama, cuerpo desciende, plano inclinado 45 grados, halla la fuerza paralela al plano inclinado para que descienda con velocidad uniforme y luego coeficiente de rozamiento 0,1. Vamos a apuntar nuestro coeficiente de rozamiento aquí, es igual a 0,1. Y ahora ya sí, vamos a por el diagrama de fuerzas. Como siempre hemos hecho, esto será el peso. Ahora, perpendicular a la superficie sobre la que se apoya, tendremos la normal. Fijaos, ahora nos dice que tenemos un coeficiente de rozamiento. Por tanto, es una fuerza que se opone al movimiento. Sabemos que se mueve hacia abajo, desciende, por tanto,
si se pone al movimiento, tendremos una fuerza de rozamiento en este sentido. Ojo, ahora es cuando viene, y lo voy a marcar en azul, ahora es cuando viene la fuerza que yo aplico. ¿Qué la aplico? Fijaos, ¿qué lo aplicaré? ¿A favor o en contra del movimiento? Tendré que aplicarlo en contra del movimiento para que deje de acelerar, para que su velocidad sea constante. Por lo tanto, la fuerza aplicada, la fuerza que yo aplico esta vez, la voy a aplicar en sentido contrario al movimiento. Esta será la fuerza F. Así que, recapitulando, tenemos de nuevo un peso, lógicamente es materia, por tanto tiene masa, por tanto la acción de la gravedad tiene peso. Tenemos una fuerza de reacción que es normal, que es perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada. Tenemos, como se está moviendo en oposición al movimiento, una fuerza de rozamiento, y la fuerza que yo aplico por aquí, con este sentido, ¿vale? Y que represento apoyada en el centro de masas, y la llamo F. Una vez dicho esto, vamos a empezar a marcar los ejes. Entonces, marcaré como ejes. Este será mi eje Y. Y este será el perpendicular y el del movimiento, el eje X. Ahí va. Ya está. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es descomponer el peso, porque el resto de las fuerzas, las otras tres fuerzas, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada, están ya en los ejes. Sin embargo, el peso no. Por lo tanto, lo que voy a hacer es descomponer. Esto será P sub I y esto será P sub X. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Identificar el ángulo. El ángulo alfa, esto ya lo sabéis hacer, el ángulo alfa será este. Y por tanto, lo que tendré es que P sub X, mira, lo voy a marcar, P sub X, este será P sub X, y este será P sub I. Y que juntos hacen un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el peso. De tal manera que, como siempre, como veníamos haciendo, y lo voy a apuntar aquí, P sub X será igual a P por el seno de alfa. P sub I será igual a P por el coseno de alfa, cateto contiguo. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Para seguir planteando, tendré que P es igual a M por G. Y así ya tengo las primeras ecuaciones planteadas y ahora ya vamos con los ejes. Eje X y eje Y. Voy a empezar con el eje Y. Normalmente se empieza por el eje X, pero a mí me resulta más cómodo empezar por el eje Y. Siempre voy al revés. Eje Y. Lo que tengo en el eje Y es que la normal va a ser igual a P sub I. Normal, ahí va. Normal es igual a P sub I. Y al mismo tiempo, P sub I tengo que es igual a P coseno de alfa y P es igual a M por G. Por lo tanto, tendré que la normal es igual a ¿qué? A P sub I. P sub I va a ser igual a mg por el coseno de alfa. Ya lo tengo planteado. Vamos entonces con el eje X, que es el que nos ha planteado más dudas a la hora de realizar su diagrama de fuerzas. Eje X, o más posibles dudas. En el eje X, acordaos, fuerzas a favor,
fuerzas en contra. Aquí ya tengo 3 fuerzas, una fuerza a favor y 2 fuerzas en contra. Entonces, lo que tengo es que P sub X menos F menos fuerza de rozamiento será igual a masa por aceleración. Pero ¿qué hemos dicho de la aceleración? La aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, acordaos, esto va a ser igual a 0. Vamos a ver. Al ser esto igual a 0, al ser igual a 0, yo puedo pasar al otro lado fuerza y fuerza de rozamiento, porque es un equilibrio. Así que al final tendría que P sub X será igual a fuerza más fuerza de rozamiento. Estos signos negativos al pasar al otro lado pasan como positivos. Así que lo que tendría, sigo para adelante, yo tendría, y lo pongo aquí desde el principio, P sub X será igual a fuerza más fuerza de rozamiento. Y os recuerdo el enunciado. El enunciado me pide que calcule la fuerza paralela al plano inclinado, la que hemos señalado en azul. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es esta. Pues la voy a despejar. Tengo que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A P sub X menos fuerza de rozamiento. Voy a ir poco a poco sustituyendo, ¿vale? Tengo P sub X, acordaos, P por el seno de alfa, M por G por el seno de alfa. Pues lo apunto. P sub X será M por G por el seno de alfa. Y luego la fuerza de rozamiento sabemos por definición que es igual a ¿qué? Al coeficiente de rozamiento mu por la normal. Bien, vamos a seguir sustituyendo. ¿Por qué? Porque yo ya sé esta normal lo que vale. Normal es igual a M por G por coseno de alfa. Sustituyo, pero hago todo, pongo otra vez el chorro moco. Fuerza será igual a ¿qué? A M por G por el seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento, y ahora sí que ya voy a indicar, en lugar de poner la normal, voy a coger que mg coseno de alfa por mg coseno de alfa. Y ya sustituyo valores y resuelvo. Entonces tendría que el peso, que es m por g, sabiendo que el sacó factor común, tendría que m por g seno de alfa menos mu coseno de alfa será igual a esta fuerza. Y como no nos da valores de masa, fijaos que no nos dice la masa del cuerpo, podemos dejar o podemos sustituir seno de 45 y coseno de 45. Esto lo podemos calcular, pero de todas maneras nos faltaría el valor de m, por lo que asimismo consideraría el ejercicio realizado. Si me queréis sustituir los valores de seno y coseno, coeficiente de rozamiento y gravedad, vale. Si no, no pasa nada. No pasa nada.